Buenos días, mis niños. Hoy tenemos la tercera y última parte de la economía mundial. Vamos a hablar un poco de los sectores económicos mundiales, del comercio justo y de los grupos económicos. Empecemos entonces. Recuerda que debes tener tu binder a la mano, debes poner la fecha de hoy y pues tomar apuntes de las cosas más importantes, pero muy especialmente dar respuesta a las preguntas que hay en esta presentación. Bien. Los sectores económicos en el mundo. Así como vimos el año pasado, hay diferentes sectores económicos y lo repasamos hace poco en otro video. Ahora, el sector agropecuario en el mundo son aquellas actividades económicas que se dedican a la agricultura, a la ganadería, a la pesca y a la explotación forestal. La explotación forestal son aquellas personas que pues talan árboles para sacar madera, papel y otros productos de lo que es un bosque o una selva. A nivel mundial, estas actividades se distribuyen según pues los recursos naturales que haya en cada país. ¿Sí? Obviamente en países donde no hay trópicos y no hay estaciones no vamos a encontrar naranjas, que son o piñas, frutas prácticamente exclusivas de climas tropicales, ¿sí? Entonces aquí en este cuadro les da un pequeño ejemplo, ¿no? De lo que hace cada actividad, que implica la agricultura, la ganadería, a qué animales se refiere, la pesca, a qué tipos de pescado se refiere, la explotación forestal de los principales bosques de donde sacan también los muebles y muchas otras cosas, ¿no? Bien, ahora quiero que miremos este mapa. Tienen que saber de una vez que los mapas son importantes y proporcionan información que de pronto entre tantas letras en un libro se podrían perder. Por eso a mí me gusta muchísimo. Entonces este es un mapa del mundo, ¿no? Obviamente América, África, Europa, Asia y Oceanía. Y la información que te dice acá es cuáles son los principales cultivos, ¿no? Entonces los muñequitos te dicen si están sembrando trigo o arroz, maíz, cebada, sorgo, ¿sí? ¿Y dónde? Entonces, por ejemplo, aquí en América del Norte podemos ver que ellos principalmente cultivan maíz, tienen muchísimo maíz. Aquí en lo que es China y el sureste de Asia, mucho arroz, cosa que no creo que sea muy nueva para todos nosotros. Y así, aquí también los colores del mapa a través de las convenciones te dicen qué tipo de cultivos hay en cada región del planeta. Entonces, donde vemos este verde más oscurito, dice que la mayoría son cultivos productivos. También hay pastizales y bosques. Entre esos, si lo miramos bien, una muy buena parte de Colombia, Venezuela y Suramérica. Parte en América del Norte, definitivamente Europa y parte del sureste de Asia. ¿Mm? Si nos vamos a otro, por ejemplo, este moradito de acá dice que los que tengan ese moradito principalmente son aptos para bosques, plantaciones de árboles o pastizales permanentes, o sea que son buenísimos para la ganadería. ¿Dónde están? Pues fíjese que también hay una parte en los llanos orientales de Colombia, parte de Perú, Brasil, Venezuela, muy chévere. Una buena parte en África, otra en Asia y Oceanía, ¿sí? Entonces los mapas nos dan una gran idea de lo que de pronto con las letras se nos hace muy, muy difíciles. Entonces, este mapa nos hace una pregunta muy importante y es la primera pregunta que vas a contestar en tu binder. ¿Cuáles son los continentes que tienen un mayor porcentaje de tierras cultivadas? Obsérvalo bien, ¿sí? Aquí encuentras unos círculos con porcentajes, ¿no? Y dice la convención del mapa, porcentaje de tierra cultivada. Entonces, ¿cuáles son los continentes con mayor porcentaje de tierras cultivadas? Contéstalo en tu binder. Muy bien, muy bien. El segundo sector económico en el mundo es el sector industrial. ¿Mm? Eh, la industria se creó por el hombre por la necesidad de satisfacer necesidades un poco más allá de simplemente comer, ¿sí? El hecho de necesitar una herramienta o un lugar donde vivir, cosas por el estilo. Entonces, para poder satisfacer necesidades más allá de la que es la plena comida y la supervivencia, fue que se desarrolló la industria en el mundo, ¿no? Eh,
Dice, la industrialización depende del proceso de una comunidad o país lleve a cabo para pasar de una economía agrícola a una economía con desarrollo industrial. Es como el siguiente paso. Es algo que se evoluciona. Ya no solo se dedican a lo que es la tierra, ganado, en fin, sino que toman de esas materias primas y las transforman para hacer cosas mayores, mejores. De dónde salen los carros, los celulares y todos estos aparatos que necesitamos, o quienes hacen las camas donde dormimos, los colchones deliciosos o cosas por el estilo. Es un sector supremamente importante. Y lo que debemos saber es que los que desarrollan este sector económico definitivamente son aquellos que reciben un mayor beneficio económico. O sea que aquellos países que son más industrializados son aquellos que tienen una mejor economía. Una economía que puede satisfacer a un mayor nivel las necesidades de las personas que viven en ese país. Entonces, aquí les dejo un cuadro que tenemos que leer, ¿no? Dice, tenemos grados, regiones y características. Grado de industrialización se refiere, ¿no? ¿A cuánta industria hay en un país? Muy bajo. Ecuador, Colombia, Bolivia, Paraguay, ¿sí? ¿Qué características tiene esta industria? Que es mecánica y especializada en algunos procesos de producción. O sea, coger los granos de café ya secos y molerlos y transformarlos en las bolsas de café que conocemos. Lo mismo con el arroz, con el azúcar. Colombia, por ejemplo, tiene unas grandísimas industrias de azúcar y arroz. Eh, y esas son las características de estos muy bajos. ¿Cómo son las de los medios? Pues es una industrialización que va creciendo, que sí está adoptando nuevas tecnologías, que no está como en la base, en la parte más básica de lo que es la industria, sino en el siguiente nivel. Y en los más altos son las que ya implementan nuevas tecnologías. Son aquellos que son capaces de innovar para hacer las cosas más rápido, mejor, en mayor cantidad, para así vender muchísimas más. ¿Mm? Entre esos países, pues no solo está Estados Unidos, ¿sí? Sino el extremo de Sudamérica, eso significa Argentina, Chile, el centro y oeste de Europa es Alemania y esos países, Letonia, por allá. Arabia Saudita, Japón, Australia, wow. Es importante saber eso. ¿Por qué? Porque como les decía hace un segundo, como entre mayor sea la industrialización de un país, mayor es su nivel de ingresos y su economía es más fuerte, más sólida, pues esos son los países que tienen mejores recursos económicos. Entonces aquí te hago tres preguntas que vas a contestar en tu binder también, vienen de la pura observación y de prestar atención a lo que se ha dicho. El siguiente sector económico es el sector de los servicios. Como hablamos hace un rato, con la construcción y el crecimiento de las primeras ciudades, pues se vio la necesidad de ofrecer actividades que ayudaran a otras personas a vivir mejor, a satisfacer sus necesidades de una manera en que no a todos nos tocara hacer todo, sino que alguien se enfocara en algo especial y particular que pudiera ayudar a su comunidad. Es muy importante que podamos entender que todos los trabajos que vayamos a hacer cuando seamos adultos, en realidad no es solo para que tengamos los recursos económicos para nuestra familia, sino que también cumplen una función en la sociedad donde están. ¿Sí? Eso es muy importante. Y de eso se trata el sector de servicios. ¿Sí? El transporte, eh, los médicos, el comercio, eh, los profesores, ya habíamos hablado de eso. En los lugares del mundo donde el sector de servicios es más fuerte es en aquellos países donde no es fácil tener una agricultura constante o donde no hay las condiciones necesarias para tener una buena agricultura o ganadería o pesca o definitivamente no tienen los recursos económicos para un crecimiento industrial. Entre esos países tenemos a India, por ejemplo. Colombia, y pienso yo que muy lamentablemente ha crecido mucho en este sector, mm, como pasando del primer sector agropecuario en un brinco al tercero, sin pasar por el sector de la industria. Entonces, ese crecimiento económico a Colombia no le ha favorecido como mucho, la verdad.
Ahora, el crecimiento de las ciudades, como les decía, pues trajo una mayor actividad comercial y también trajo la necesidad de crear servicios de alimentos, de vestido, de vivienda. Y pues como les decía hace un segundo, no todos tenemos que hacerlo absolutamente todo, sino que hay personas que se encargan de satisfacer cierta parte de estos servicios que necesita la comunidad. ¿M? Y eso es eh, el desarrollo comercial de cualquier país en realidad. Bien, eh, esto lo puedes leer más adelante. Ay, perdón. Ahora tenemos estas preguntas del sector servicios. ¿Cuántos servicios puedes reconocer en esta imagen? Entonces tú vas a mirar, de pronto reconoces una que otra profesión nada más por verlos a ellos así como están vestidos. ¿Hay alguien en tu casa que conozcas que trabaja en el sector de los servicios? Hmm. Ahora les pido que investiguen, es muy fácil. ¿Qué servicios ofrece Colombia al mundo? Si ponen la pregunta en el buscador de Google, con toda seguridad te van a salir respuestas. Ahora, los grupos económicos, ¿no? Estábamos hablando de que el comercio es como, hay ciertos países del mundo que tienen los recursos agropecuarios que necesitan otros países. Entonces se los venden. Y ese país que lo recibe puede que sea un país importante en industria. Entonces, en retroceso a ese país que le vende productos agrícolas, ellos les venden productos industrializados. ¿Mm? Ese es el comercio. Lo podemos ver a nivel local en nuestro barrio, lo podemos ver en nuestra ciudad, que gracias a Dios ya se está reactivando económicamente, en nuestro país entero, porque de otras regiones del país nos vienen productos o de la región andina, salen muchos productos a otras regiones de Colombia y de igual manera de países, entre países tiene que haber un comercio. ¿Mm? Cuando hay este comercio, descubrieron que era preferible hacer contratos o convenios o tratos o tratados internacionales en las que los países dijeran, vamos a hacer algo. Nosotros vamos a tener beneficios por comerciar nuestros productos de la mejor manera. Entonces, cuando compremos y vendamos entre nosotros como un grupo, vamos a tener beneficios económicos. Vamos a pagar menos impuestos, vamos a tener menos trabas en lo que es la entrada y la salida de productos, que es lo que se llama aduana en los países. Eh, vamos a tener menos trámites para no tener que enredarnos entre tantas cosas. ¿Sí? De eso se tratan los grupos económicos. Entonces, entre los más importantes son los de los países industrializados. Entre esos está este grupo G7, ¿sí? Lo conforman los países más ricos y poderosos del mundo. Y efectivamente lo que tienen ellos es beneficios comerciales entre unos y otros. Ahora miren esto, entre el G7 está el 65% de la riqueza mundial. O sea, ¡guau! Son definitivamente los países más ricos del mundo. Hay otros beneficios para el grupo del G20, que ya incluye algunos países de Latinoamérica, más países en Asia, y pues es relativamente bueno. Aquí hay beneficios en petróleo, en alimentos, en industria, en servicios. Muy, muy chévere. No se les olvide ir leyendo las diapositivas. Otros grupos económicos, ya no tan grandes ni tan poderosos de pronto, excepto la Unión Europea, ¿no? El ASEAN tiene un grupo de países asiáticos. Obviamente los grupos económicos, chicos, es más beneficioso estar haciendo tratos con los países cercanos que con los países alejados. Entonces, un grupo como el G20 tiene países en todos los continentes, hace un poco complicado la importación y la exportación de productos. Pero cuando todos están juntitos es muchísimo más fácil, como en la Unión Europea, en la Comunidad Andina de Naciones o en la Alianza del Pacífico. Importantísimas alianzas comerciales entre países cercanos, que lo que hace es que el crecimiento de la economía entre ellos sea más rápida, sea mejor y que se note pues mejor para los países que están involucrados en estos grupos económicos.